¿Listo? En reposo, ¿qué está haciendo? Hagan cuenta que recuerden también que nosotros podemos solo modificar un signo vital que es la respiración, ¿cierto? Nosotros podemos dejar de respirar cuando queramos, pero nosotros no podemos decir corazón acelérese un poco más, ¿cierto? Temperatura aumente, de temperatura baje, ¿no? Pero la frecuencia respiratoria sí la podemos hacer. Entonces, la presión atmosférica vamos a hacerlo con un solo ejemplo que sería de 760, ¿sí? Podemos hacerlo con una presión de 0, sí, para que me entiendan un poco más fácil, pero estoy llevándolo como un ejemplo que ustedes estén en una ciudad determinada que tengan una presión barométrica o una presión atmosférica estándar. ¿Listo? Entonces, la presión barométrica en cualquiera de las tres fases, tanto inspiratoria, expiratoria y reposo, nunca va a cambiar, porque es donde yo estoy ubicado. ¿Listo? Cambiaría así si yo estoy en Medellín y me voy para Bogotá. Ahí sí cambia la presión. Pero si yo estoy en Bogotá, en cualquiera de los municipios de Bogotá, tengo la misma presión barométrica o presión atmosférica. Entonces tengo 760 milímetros de mercurio. Muy bien. La presión alveolar, como yo estoy en reposo, no hay esos cambios de presiones porque yo no estoy respirando. O sea, yo estoy como por decir en apnea, ¿cierto? Yo estoy sin respirar. O sea que no hay diferencia de presiones que me permitan, según la ley de Fick, que tenga un paso o un cambio de mayor a menor concentración. ¿Listo? O sea que esta presión alveolar va a ser completamente igual a la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio. Muy bien. Por lo general, la presión pleural sí tiende a disminuir porque ya, como les dije ahorita, ya lo que nos pretende a nosotros es facilitarnos, que es esta presión pleural la que se encuentra internamente entre las dos pleuras, visceral y parietal, que nos va a permitir como ese retroceso elástico del pulmón. ¿Listo? Ella por lo general siempre va a ser negativa porque ella va a tender como a, no sé, a permitir una expansión del pulmón. ¿Listo? Ella por lo general siempre más o menos está entre 5 centímetros de agua, ¿cierto? En menos 5 centímetros de agua. Ustedes van a decirle, ¿por qué más o menos 5 centímetros de agua? Porque no 1, 2, 3, 10, 15, ¿cierto? Hay algo súper importante. Hagan cuenta que yo soy el pulmón izquierdo. Según la gravedad, ¿cierto? Todo va hacia el centro de la Tierra. Entonces tenemos la parte en los ápices, por lo general siempre tenemos más o menos 10 centímetros de agua en presión pleural. Y en bases tenemos más o menos entre 2.5 centímetros de agua. Listo, que son como las presiones. Cuando estamos hablando de presión pleural, tratamos siempre de basarnos a nivel a un nivel como de un medio, ¿sí? Como todo. Uno siempre utiliza la media de algo, ¿cierto? Entonces por eso es que utilizamos esos 5 centímetros de agua, porque por acá viene el bronquio, ¿cierto? Y eso es como la parte más ventilada. Hay unas partes en unas zonas de hueso que están más ventiladas y más profundidas y al contrario, ¿cierto? Entonces por eso es que utilizamos siempre una media de menos 5 centímetros de agua. ¿Listo? Y la presión transpulmonar, si es una ecuación, pues es una formulita, pero es muy fácil, es la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Listo? O sea que hay solamente hacer datos. Entonces tengo una presión alveolar de 760 menos la presión pleural dice que es 5, menos 5 centímetros. Yo no puedo poner aquí menos 5 porque no me da la diferencia de pues mucho, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es a esos 760 restarles los 5 centímetros de agua, entonces que eso me daría 755. Ahí sí hago la conversión, esto me daría 5 en positivo, porque este número que es positivo es mayor. Eso ya es matemáticas, ¿cierto? ¿Sí entienden? Esto. Entonces tenemos presión alveolar, ¿cierto? Presión pleural, que sería esta, que normalmente sería más o menos una media de 5 centímetros de agua, ¿cierto? Convierto presión pleural 760 y presión alveolar 760, pleural, como es de menos 5, yo solamente lo que hago es restarle menos 5 a la presión atmosférica, o sea, 755. ¿Listo? Normal. 760 y 756.
760 menos 755, ¿cuánto da? Da 5, pero tienen que tener en cuenta, aquí en la fisiología respiratoria tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que es cuando tenemos una presión positiva, y dos, cuando tengamos una presión negativa, porque son completamente diferentes. Cuando tenemos... Con el celular. Quiere decir el lado de Cuando tenemos una presión positiva, hagan de cuenta que ustedes no están atrayendo, sino que están entregando. ¿Sí? O sea, todo va hacia afuera. ¿Sí van a entender? Y cuando hay una presión negativa, es succión, ¿listo? Hacia adentro. Entonces, por eso es que tenemos una presión positiva, que es la que nos va a permitir que el alveolo permanezca reclutado, permanezca abierto. ¿Sí? ¿Para qué? Para no llevar un alveolo al colapso. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Esa presión pleural lo que me va a permitir es que estas presiones se vayan hacia afuera, ¿sí? Como para que me permita que el alveolo permanezca abierto. Porque es muy diferente esta presión que me permite que el alveolo permanezca abierto a la presión alveolar, que no piensa que puede hacer eso. La presión alveolar es que aquí voy a tener 755 de milímetros de mercurio, que es para poder que se genere el intercambio de presiones, de pasar de esa del aire donde yo estoy en mayor concentración a nivel del alveolo en menor concentración. ¿Listo? Entonces eso pasa en reposo. En la fase inspiratoria vamos a tener las mismas 4 presiones: presión atmosférica, presión alveolar, presión pleural y transpulmonar. ¿Esto ya lo puedo borrar? Sí, transpulmonar. Entonces, aquí pasa algo similar al reposo. La presión atmosférica sigue siendo la misma, esto no va a cambiar, o sea que sería una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Ahora sí, la presión alveolar en su fase inspiratoria sí tiende a disminuir un poquito. ¿Por qué tiende a disminuir un poquito? Para poder que se generen esos cambios de presiones, ¿listo? Para poder que el pulmón empiece a inflarse. Porque como empieza a disminuirse, entonces ya pasaría en -1, -2 centímetros de agua, que se genera una presión negativa para poder que el aire entre. O sea, como haga cuenta que usted, el cuerpo le está haciendo chupe, eso es presión negativa. ¿Listo? Cuando yo estoy soplando es presión positiva. Entonces, por lo general, la presión alveolar tiende a disminuir más o menos 1-2 centímetros de agua. O sea, que la presión atmosférica en comparación con la presión alveolar va a ser de 7,59 más o menos, o 7,58 como quiera. Eso no va a cambiar en nada. ¿Qué es lo que me permite esta presión alveolar que disminuya? La contracción del diafragma, porque la contracción del diafragma le está dando más espacio al pulmón y me está permitiendo que el pulmón se pueda expandir. ¿Listo? La presión pleural desciende un poco más, ella trabaja más o menos hasta los 8 centímetros de agua porque ya tenemos más espacio para que ella se pueda expandir mucho más. ¿Listo? Y la presión transpulmonar es lo mismo, es la diferencia entre la presión alveolar menos la presión pleural, digamos. ¿Me recuerdas, papá, de dónde salen los 8 centímetros? Igual, mira que acá estamos trabajando con signos, ¿cierto? Eso está en reposo. Desde una fase inspiratoria que necesita el pulmón más espacio. Entonces ya estamos utilizando muchas más zonas del pulmón que nos van a permitir una buena inspiración. ¿Listo? Entonces por eso normalmente se utiliza, o dice en la literatura, que la presión pleural desciende más o menos a menos 8 centímetros de agua. ¿Listo? Y aquí es la diferencia, entonces cogemos 7,59 de presión alveolar menos la presión pleural, que cambia de 8, o sea que sería de 7,52. ¿Sí me entienden ahí? Sí. Listo. Hago la conversión, esto me daría 7 centímetros de agua. ¿Listo? Que estos 7 centímetros de agua son los que me van a permitir que el alveolo permanezca abierto. ¿Listo? Que esto en ventilación para nosotros es algo que se llama el PIB. ¿Sí? Bien.
Y ya la fase expiratoria tenemos las mismas 4 presiones. Pero aquí ya cambia un poquito más. Tenemos la misma presión atmosférica de 760, pero ahora yo necesito que el pulmón bote o exhale todo ese aire que entró en inspiración, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? El diafragma vuelve a su parte, pues, a su parte normal, que se relaja el diafragma. Al relajarse el diafragma, entonces acá lo que me está generando es una presión positiva. Entonces la presión alveolar puede subir más o menos 1 o 2 centímetros de agua. O sea que aquí no tendría yo una presión alveolar de 760, sino una presión alveolar de 761, por decirlo así. ¿Listo? ¿Esto por qué? Para poder que acá se me genere la ley de Fick, que pase de una mayor concentración a una menor concentración. ¿Listo? La presión pleural por lo general vuelve a su misma posición, vuelve más o menos a 5 centímetros de agua, porque ya está terminando su fase inspiratoria. Y la presión pleural es lo mismo, que sería 761 menos 755, que esto me daría más o menos pues, 6 centímetros de agua. Ahí es donde se produce, o cómo se produce, la inspiración y la expiración, con las presiones. ¿Listo? Eso es fisiología respiratoria. ¿Sí me entendieron? Sí, sí. ¿Ya puedo borrar? Pues aquí hay que tener en cuenta lo que son presiones positivas y presiones negativas para poder más o menos saber qué es en cada inspiración, qué es en cada ciclo respiratorio. Ahora, les han hablado acerca de los, también es importante hablar de eso en fisiología respiratoria, que son los quimiorreceptores. ¿Han escuchado de ellos? Sí. Tenemos dos quimiorreceptores, que es lo que nos va a producir como los estímulos. ¿Listo? Tenemos dos en particular, uno que son los centrales y los otros que son los periféricos. Yo pongo muy feo, pero con marcadores, no quiero que son centrales. Los centrales me van a estimular lo que es el pH y la presión arterial de CO2 o el dióxido de carbono. Y los